Rabino David Sutton Dava. Época Aharonim, 1888 a 1950. Fue un eminente Ab-Beidín, juez rabínico y rabino jefe de la ciudad de Buenos Aires. Él nació en la ciudad de Aran Sová, Siria, en el año 1888, hijo de Rab Moshe Sutton, un brillante estudiante de Torá. En el lado de su padre, él era nieto del rabino Abraham Sutton, y por el lado de su madre era nieto del rabino Hillel David Sutton. Rab Moshe, su padre, era el hermano mayor de Rab Shaul, y su hermano menor era Rab Shlomo Sutton, un activo fundador de Tzedakah U'Marpeh, una organización que se dedicaba a ayudar a los Talmud Torah en Aran Sová y a todas las personas. El rabino David decidió desde una edad muy temprana dedicarse a la educación en un Talmud Torah y después en sus estudios en el Beit Midrash bajo el rabino Ezra Shayo. De ahí profundizó en sus estudios como un gran estudioso y conocedor de la mística y de aspectos muy profundos de la Torá, y recibió especial atención y entrenamiento en la Kabbalah por parte del rabino Yom Tov Yedid, quien trabajó mucho junto a él para elevar sus niveles de piedad y llevaba una vida austera, alejada de todo lo material. Aproximadamente en el año 1910 fue designado como rabino de la ciudad de Kilis, una pequeña ciudad en Turquía, al norte de Siria. En su responsa escribía el rabino Eliyahu Hanway, que serviría como rabino en este pequeño pueblo, y subsecuentemente publicó un libro llamado Yaleh Hadass, el cual salió a la luz por su hijo, quien lo publicó de forma póstuma. Después de la Primera Guerra Mundial, él se movió junto a su familia a Jerusalén, y en el año 1929 fue llamado para Buenos Aires por el Rab Shaul Sutton, quien era el rabino jefe de la comunidad sefaradí en Argentina. En esa ciudad se sentó como Ab-Beidín, jefe juez rabínico, junto a sus colegas Jacob Abadi y al rabino Jacob Batías. Ellos eran el Beidín y contribuyeron grandemente al fortalecimiento de la comunidad religiosa en Buenos Aires. Después de la muerte de Rab Shaul Sutton, Rab David fue señalado como nuevo rabino en reemplazo del rabino Shaul Sutton. Tuvo la bendición de tener hijos que fueron importantes estudiosos. Falleció en la ciudad de Buenos Aires el 20 de Ab de 5710, año 1950. Los hijos de Rab Sutton también destacaron como grandes filántropos y ayudadores de la comunidad judía y del pueblo de Israel. Su apoyo fue enorme.